Juan nos ofrece una visión teológica de Dios, una visión teológica de quién es ese Dios, y aquí nos describe una característica de su naturaleza. Dice: Dios es luz. Dios es luz. Ahora, déjame aclarar este punto. Pero la Biblia siempre va a ser un contraste entre la luz y las tinieblas. Luz y tinieblas. Por un lado, la luz, puedes verlo ahí, se usa para representar la verdad, la santidad, la vida, la perfección. Mientras que las tinieblas se usan para representar el pecado, la maldad, la mentira, la muerte. Por ejemplo, en Juan 3 dice que Jesús vino a este mundo, que la luz vino. Gracias. Perdón. Otra vez. Juan 3 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Juan nos presenta que parte de ese carácter de Dios, que es único en Él, es que Él es luz. Ojo, es un carácter único en Dios. Eso significa que Él es perfectamente santo, que Él es perfectamente puro, que no hay mentira en Él, que no hay muerte en Él, que no hay engaño en Él o cualquier cosa parecida a esta. Juan, versículos atrás, y lo estudiamos la semana pasada, dice que la vida fue revelada a través de Jesús. Entonces, como luz, Dios es luz, significa que Él es completamente santo, completamente puro, que Él es la vida, que Él es la verdad, como Jesús mismo declaró serlo. Ahora, esto no solo es una declaración de lo que Dios es, y quiero que veas lo profundo de esto, porque ya que Dios es luz, ojo con esto es muy importante que puedas comprenderlo. Ya que Dios es luz, ya que Dios es completamente santo, puro, ya que en Él hay verdad, ya que en Él hay vida, Él no puede tener relación con ninguna expresión o con ninguna manifestación, por más mínima que sea, de maldad o de pecado. Él no puede. Delante de la presencia de Dios, Dios no puede convivir, tener comunión, tener relación con ninguna, por más mínima expresión que sea, de pecado. Y tienes que saber esto, por eso te digo que esto es súper importante que lo entiendas. Porque ante cualquier manifestación de pecado, Dios va a responder de dos formas diferentes. O lo condena y lo consume, y podemos ver cantidad de ejemplos de estos en el Antiguo Testamento, como cuando consume a Sodoma y a Gomorra a causa de su pecado, cuando consume a los hijos del sacerdote Elí porque ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por la santidad de Dios. El mismo Salomón en Lamentaciones dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, ojo con esto, porque ante cualquier manifestación que haya de pecado, Dios lo condena y lo consume, o a través de Jesús lo rescata, lo limpia y lo transforma. Pero no hay más que eso. O es consumido, o es rescatado, limpiado y transformado. Y no sé si estás conmigo en esto.
Pero el simple hecho de pensarlo, el simple hecho de imaginarlo hace que mi corazón se llene de alabanza y de gratitud, porque yo merezco ser condenado y ser consumido a causa del pecado que hay en mí. Si hay algo que yo merezco que Dios me dé, es justamente eso: condenación y ser consumido por Él a causa de mi pecado. Y sabes, Dios podría hacerlo. Para Él no sería difícil el consumirme, el consumirnos con su santidad a causa de nuestro pecado. Pero en lugar de eso, a través de Jesús, Él nos extiende su perdón y su amor restaurador. Dice Romanos 7, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y termina con una conclusión gloriosa a la que Pablo puede llegar, y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque si no fuera por Jesús, tú y yo merecemos, deberíamos, sería justo que Dios nos condenara y nos consumiera por nuestro pecado. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Y hoy, a través de Él, en lugar de condenación y ese fuego que consume, tú y yo podemos encontrar salvación y transformación para nuestra vida. ¿Te das cuenta? Pasamos de un lado a otro gracias a Jesús. Ahora, el versículo 6 se conecta directamente al versículo 5, ya que nos muestra que ese carácter de Dios como luz se manifiesta en nuestra vida de una manera muy específica, además de rescatarnos de la condenación y de la muerte. Mira lo que dice versículo 6, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y marca esa palabra comunión, por favor, y andamos, y marca también esa palabra andamos, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y para Juan, lo que decimos siempre tiene que tener como respaldo lo que hacemos. Es decir, para Juan es importante lo que dices, sí, pero ¿qué pesa más? ¿Las palabras o las acciones? Las acciones, ¿verdad? Y Juan dice, y conforme vayamos estudiando la carta, nos vamos a encontrar mucho con que Juan escribe esto: si decimos esto, entonces aquello. O el que dice esto, entonces su vida tiene que manifestar esto. 7 veces Juan va a hacer referencia a esto. Entonces tenemos que detenernos. Es una llamada de atención para, a la luz de la palabra, analizar nuestra fe y examinar si verdaderamente estamos teniendo, como dice Juan, comunión con el Padre y con Jesús. Porque yo puedo decir que tengo comunión, yo puedo decir que tengo fe, yo puedo decir que amo a Dios con mi corazón y que tengo una relación personal con Él, y puedo decir muchas cosas. Pero si no viene acompañado de una acción, entonces hay un problema. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 6 versículo 46. No pierdas Juan, ahorita vamos a regresar ahí. Pero mira lo que dice Lucas: ¿por qué me llamas? ¿Por qué dices que soy tu Señor y no haces lo que yo digo? ¿Te das cuenta? Jesús mismo reconoce que es posible esto. ¿Por qué me dices? ¿Por qué dices que yo soy tu Señor, pero no vives de acuerdo a lo que yo digo que tienes que vivir? ¿Es posible decir que tengo comunión con Él? Ojo con eso, también es muy importante,
porque puede revelarte el día de hoy algo. Es posible tener conceptos teológicos de quién es Dios, tener conceptos teológicos bien definidos, bien estructurados, dar respuestas correctas, pero eso no nos garantiza que verdaderamente tenemos comunión con Dios. Eso no nos garantiza que nuestro corazón se humilla en obediencia a su palabra y a su voluntad. Por eso, dice Juan, tenemos que estar constantemente analizando nuestra vida. Tenemos que estar analizando lo que hacemos, analizando nuestras intenciones y comprobando si nuestra fe verdaderamente es genuina o si simplemente es algo, como decimos aquí en México, de dientes para afuera. Porque lo aprendí, porque me lo enseñaron, porque me obligaron a aprendérmelo, porque me pidieron que lo hiciera. Entonces tenemos que estar constantemente analizando nuestras vidas. El mismo David, este hombre conforme al corazón de Dios, viene delante de Dios y le dice: examíname, Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí, muéstrame, déjame ver el pecado, déjame ver aquello que no está acorde a lo que tú has demandado de mí, para poder caminar en justicia. Y es lo que tú y yo constantemente tenemos que estar haciendo. Dios, déjame ver en qué estoy fallando. Y dice Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Parece trabalenguas. Esto quiere decir que decimos que tenemos comunión con Él. Nuestra vida no puede ser gobernada y dirigida por el pecado. Ojo, si yo digo que tengo comunión con Él, entonces es imposible que mi vida sea gobernada y dirigida por el pecado. Y déjame aclarar esto, porque todos pecamos. Yo creo que desde que me levanté hasta este momento, no sé cuántas veces he pecado ya, por diferentes razones. Y lo que Juan no está diciendo, ojo con esto, lo que Juan no está diciendo es que si tenemos comunión con Dios, o si decimos que tenemos comunión con Dios, ya nunca vamos a pecar. Eso no es lo que Juan está tratando de decir aquí, que si dices que tienes comunión con Dios, entonces eres perfecto o tienes que ser perfecto. No, aquí el sentido de andar en tinieblas, y por eso te pedí que marcaras esa palabra andar, se refiere a que el pecado te sigue dominando, a algo en lo que te complace estar, algo en lo que disfrutas, algo que ya ni siquiera te afecta, ¿no? Algo que, oye, ¿hiciste mal esto? Sí, no me importa, ¿no? Algo que ya es tan habitual en tu vida, es una manera de vivir tan arraigada en ti que ya ni te afecta. Es ese sentido de la palabra andar en tinieblas. Es decir, si yo digo que tengo comunión con Dios, pero cuando peco no muestro arrepentimiento, si no tengo un anhelo por caminar en santidad, si voluntariamente sigo yendo en contra de lo que sé que la palabra de Dios me ordena, dice Juan, entonces miento, porque la realidad es que no tengo una comunión con Dios. Puedo saber muchas cosas de Dios, pero no tengo una comunión con Él. Puedo saber quién es Dios, puedo adoptar ciertos modos, puedo adoptar cierto lenguaje, puedo imitar ciertos comportamientos, pero no puedo decir que verdaderamente tengo una comunión con Dios mientras viva ignorando su consejo, su dirección y su cuidado. Entonces, ojo con eso. Es una buena evidencia que puede revelar si tu comunión con Dios es genuina o no.
¿Qué anhela tu corazón? ¿Anhela caminar en santidad? ¿Anhela dejar el pecado atrás? ¿Anhela disfrutar de la presencia de Dios y caminar en obediencia, rendir tu voluntad a su voluntad? Si es así, entonces existe ese elemento de comunión. Mira, acompáñame a Juan, no a Primera de Juan, sino a Juan, el Evangelio, capítulo 12, versículo 46. Y ve, porque te digo que si tenemos verdaderamente comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. ¿Te das cuenta? Dios vino para rescatarnos de las tinieblas. Entonces, si tenemos comunión con Él, no podemos andar en tinieblas. Y quiero que medites en esto, pero el Evangelio de Jesús nos traslada justamente del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su reino. Eso significa que el Evangelio de Jesús nos libera del castigo del pecado, porque Jesús lo pagó en la cruz, pero también nos libera del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. El Evangelio de Jesús no solamente nos garantiza una vida eterna al lado de Jesús, sino que en el tiempo presente nos hace libres de la influencia, del poder, del dominio del pecado. Por eso dice Juan, si tenemos comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas, porque el sacrificio de Jesús es efectivo. Jesús no falla en su obra. Jesús no solo vino a darnos vida eterna, sino a hacernos libres del poder del pecado, de manera que ya no es el pecado quien nos controla y nos dirige, sino su palabra, su consejo, su dirección. Regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuánto? Todo pecado. Entonces, dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quiero que identifiquemos tres características que naturalmente se dan cuando andamos en la luz. Dice Juan, si tenemos comunión con Dios, entonces ya no andamos en tinieblas, sino que ahora andamos en luz. Y la primer característica, dice Juan, se vuelve posible tener comunión con otros. Se vuelve posible tener comunión con otros. Y hablamos de esto la semana pasada. De hecho, como que Juan de alguna manera retoma un poco lo que había expuesto líneas atrás. Entonces, tener comunión con Dios y andar en la luz naturalmente me va a llevar a tener comunión con otros. ¿Te das cuenta? Está completamente ligado uno al otro. De hecho, Jesús resumió toda la ley en algo parecido a esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Si tenemos comunión con Dios, naturalmente eso nos va a llevar a tener comunión con otros. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque un corazón alejado de la luz, un corazón que está en tinieblas, es un corazón en el que el resentimiento, en el que las ofensas, en el que la crítica, en el que el juicio, en el que las peleas tienen mucho más peso en el corazón, lo que termina por destruir relaciones o lo que termina por aislarnos de otros. Por eso no es exagerado decir
y pon atención a esto. Pero por eso no es exagerado decir que si digo amar a Jesús, que si digo adorarlo, caminar en obediencia a Él, entonces naturalmente voy a buscar permanecer e involucrarme en una comunidad de fe, en donde puedo crecer junto a otros, en donde puedo sufrir junto a otros, en donde puedo alabar y adorar junto a otros, en el que puedo servir a otros en amor, en gracia, en misericordia, en perdón. Cuando tenemos comunión con Dios, vivir un cristianismo aislado es imposible o incompatible. Y sí, entiendo que a veces la iglesia llega a lastimarnos y a herirnos y que eso genere cierto resentimiento hacia la iglesia, pero sabes, sí, vamos a encontrar eso en las iglesias. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero Jesús no. Entonces, andar en luz nos da la capacidad de tener comunión con otros. Ahora, el mismo versículo 7 dice Juan: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, pon atención a esto. Entre más comunión tenemos con Dios, más cerca estamos de la luz. ¿Tiene sentido? Dios es luz. Entre más comunión estamos con Él, más cerca vamos a estar de la luz. Y quiero que medites en esto, porque entre más cerca estamos de la luz, más claramente vamos a poder vernos a nosotros mismos. ¿Tiene sentido eso? Entre más cerca estamos de la luz, más vamos a poder vernos a nosotros mismos. Es decir, entre más cerca estamos de la luz, es más fácil poder ver nuestro propio pecado. Y esta es la segunda característica que encontramos cuando andamos en la luz. Cuando andamos en la luz, comienzo a quitar mis ojos de los demás, de lo que los demás hacen, de lo que los demás dicen, de cómo actúan los demás, para comenzar a ponerlos en mí mismo. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Creo que esto no está bien a la luz de la palabra. Señor, por favor, ayúdame a cambiar esto. Y quiero que veas lo hermoso de esto, porque entre más expuestos somos a la realidad de nuestro pecado, más espacio hay para la sanidad y la restauración. Por eso dice Juan: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque cuando tenemos comunión con Dios y andamos en la luz, al momento de que la realidad de nuestro pecado es revelada, en lugar de negarlo, en lugar de tratar de justificarlo, en lugar de responsabilizar a otros por nuestras acciones, por nuestras reacciones, tenemos la fe y la esperanza de que en Jesús encontramos el perdón y la restauración que necesitamos para poder ser limpiados y para poder caminar en libertad. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso de poder andar en la luz. Eso es lo hermoso de que a través de Jesucristo hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mira, acercarnos con Dios no es no es en parte para que Él responda a todas nuestras oraciones. Sí, Dios lo hace. Pero el poder acercarnos al trono de la gracia es para ser expuestos a nosotros mismos. Es para que Dios revele lo que hay en nuestro corazón, no para avergonzarnos, no para humillarnos, no para condenarnos, sino para curar, para limpiar y traer restauración y libertad a nuestra vida.
Eso es lo hermoso del Evangelio. Quique, hay egoísmo todavía en ti, que es necesario que yo lo limpie. Y en lugar de decir, no, Señor, yo egoísta, pues no, claro que no, Señor. Puedo decir, Señor, sí, reconozco que todavía hay egoísmo en mi corazón. Quebrántame, límpiame, transfórmame. Señor, la forma en la que amas, pero Quique, la forma en la que amas a tu esposa todavía está lejos de ser lo que yo he mandado que tiene que ser. Y en lugar de poner una barrera de autojustificación y decir, no, pero es que tú, ¿para qué la creaste de esa manera? Y mira, y yo soy un santo. No. Es decir, Dios, sí, perdóname, porque no he amado a tu hija como tú me has mandado amarla, pero ayúdame. Y esa es una característica de cuando andamos en la luz, de que en lugar de justificar nuestro pecado, de negarlo o de echar la responsabilidad sobre otros, podemos decir, sí, Dios, estoy de acuerdo contigo. Si tú a eso le llamas pecado, yo lo quiero llamar también pecado. Versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Básicamente es, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a andar en la luz, y si no andamos en la luz, no vamos a ver nuestro propio pecado. Es básicamente lo que Juan está diciéndonos aquí. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de nuestros pecados delante de Dios es el resultado de creer que en Él hay perdón y que hay restauración. Y Juan confirma esta idea al declararnos dos atributos hermosos que podemos encontrar en Dios. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando tú y yo tenemos la capacidad de venir delante de Dios y confesar nuestros pecados, es porque de verdad creemos que en Él hay perdón y hay restauración y hay misericordia y hay gracia para perdonarnos, no para condenarnos. Y me voy a exponer un poquito, pero no hace mucho mi esposa le pegó al carro. Obviamente fue un accidente, ¿no? Y no me dijo nada, ¿no? No me habló para decirme, oye, ¿qué hago? Le pegué al carro, espero al seguro. No, simplemente como chocó con una cosa, un tubo en la calle, no afectó, no tiró el tubo ni nada, solo el carro se llevó un rayón. Entonces decidió irse. Y no me dijo nada, pero cuando llegó, yo vi el carro, ¿no? Como buen hombre, no sé, como que un radar me hizo voltear a ver hacia donde le había pegado al carro y tuve que contar hasta 10, ¿verdad? Pero cuando llegué a la casa, yo no le iba a decir nada, de verdad, yo sé que esas cosas, nadie sale de la casa diciendo, hoy quiero chocar, entonces voy a chocar mi carro hoy. No, nadie sale, ¿no? Yo sabía que era un accidente. Y cuando llegué a la casa, su cara, si la conoces, toda tierna, ¿no? Y como triste. Y le pregunté qué pasó. Y parece que le abrieron la llave de los ojos, ¿verdad? Porque empezó a llorar y a llorar y a llorar. Es que le pegué al carro, es que perdón, es que no fue mi intención y no te quise avisar porque no quería que te enojaras, ¿no? Y para mí eso fue como una cachetada con guante blanco, no sé cómo decirlo. Porque le dije, ¿sabes qué? No tienes la confianza, no te he dado yo la confianza de poder
hablarme y de poder decirme, oye, pasó esto, estoy bien, esto. Más bien te he dado esa cosa de decir, si le hablo, se va a enojar y me va a decir no sé qué. Entonces mejor no le hablo. Y eso fue súper fuerte para mí. Saber que mi esposa no tenía esa confianza de hablarme y decir lo que había pasado. Pero sabes, cuando tú y yo verdaderamente confiamos en que en Jesús hay perdón, de que en Jesús hay restauración, de que en Jesús hay misericordia y gracia, entonces podemos venir con toda libertad y decir, Señor, he pecado en esto. Señor, hice esto mal. Señor, vi a esta persona con envidia. Señor, vi a esta persona con resentimiento. Señor, esta persona me hizo enojar y mi reacción fue esta. Y yo sé que no es la otra persona la culpable, soy yo el que tiene que cambiar. Y Juan nos dice, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la tercera característica de andar en la luz es que nuestro propio pecado, ojo, nuestro propio pecado, no el de mi vecino, no el de mi esposa, no el de mi hija, no el de mis padres, es mi propio pecado el que se vuelve un asunto importante y urgente a solucionar. Por lo que ahora tenemos la capacidad de reconocer, pero también de confesar delante de Dios nuestros propios pecados. Porque puedo ver mi propia naturaleza, puedo ver la gravedad de mi propio pecado, puedo ver que soy yo quien necesita ser transformado. Y sabes, hay momentos en nuestro pasado o quizá en nuestro presente en los que quizás hoy no queremos pensar. Palabras con las que hemos herido, palabras con las que hicimos daño, momentos en los que dejamos que el orgullo, que la mentira, que el enojo, que nuestras propias pasiones contaminadas controlaran nuestras acciones. Cosas que si hoy salieran a la luz mostrarían realmente quiénes somos y seríamos completamente avergonzados y nos llenaríamos de culpa. Pero sabes, la buena noticia que tú y yo tenemos hoy es que hay alguien que ya pagó por eso. Y tenemos la promesa de que si tenemos comunión con Dios y andamos en la luz, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Pero quiero que medites en esto, porque el camino que nos lleva a la restauración empieza cuando decidimos tener comunión con Dios y andar en la luz. Ojo, lo que va a hacernos libres del poder del pecado y limpiarnos de toda maldad no es nuestra fuerza de voluntad, no son nuestras ganas de cambiar, no son las consecuencias de nuestras acciones la que nos va a librar y a limpiar de la maldad. Lo que verdaderamente me va a hacer libre será el nivel de comunión que tenga con Dios y mi disposición de andar en la luz. Porque si andamos en la luz, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué no terminamos orando? Y quizá es un buen día para que el día de hoy retomes ese camino en la luz, para que el día de hoy puedas retomar esa verdadera comunión con Dios que nos lleva a andar en luz y por consecuencia a ser libres del pecado y a ser limpiados de toda maldad. Entonces,
¿Por qué no te tomas un momento ahí mientras pasan los muchachos de la alabanza? Y si tienes que confesarle algo a Dios, hazlo. Hazlo en silencio. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Al contrario, vas a encontrar perdón, vas a encontrar restauración, vas a encontrar gracia delante de ese Dios que anhela, dice la Escritura, que seamos guiados al arrepentimiento. Entonces, tómate un momento ahí en tu lugar para que ores y te pongas a cuentas con Dios.